Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión número 807 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le comento que estamos en la última emisión del 2023 de esta producción conjunta que realizamos con los aportes informativos de corresponsales en la región, a quienes enviamos un fuerte saludo y agradecimiento. Le enviamos un afectuoso saludo también a los espacios de comunicación alternativa y emisoras de radio aliadas que transmiten esta producción. Esperamos retomar este espacio informativo en enero, mientras cerramos esta temporada con especial atención a que el 2023 ha sido el año con el mayor registro de conflictos en el mundo de los últimos 30 años, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que publicó esta semana la última edición de su estudio anual sobre conflictos armados, con un total de 183 conflictos regionales y locales documentados a nivel mundial este año. Resulta preocupante el rol de las Naciones Unidas y el secuestro que vivimos desde el Consejo de Seguridad de parte de las potencias mundiales que nos siguen pringando con sus guerras capitalistas por recursos y bienes naturales y continuar lógicas de explotación que son insostenibles. Para iniciar esta emisión informativa, reiteramos el compromiso con el trabajo comunicativo para seguir defendiendo los territorios y la casa común, como llaman los pueblos mayas, para que haya esperanza y solidaridad desde la defensa de los territorios. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y de inmediato le comparto los titulares para esta semana. En Nicaragua, régimen de Ortega cancela concesiones mineras pequeñas para beneficiar a empresas grandes. México y Costa Rica se abrazan para trabajar por niñas sanas, seguras y sabias. En Guatemala, denuncian que el gobierno de Alejandro Yamatei incumplió los acuerdos de paz. En México, resignifican a la Virgen de Guadalupe en comunidades que defienden sus territorios. En Guatemala, apuntes para la memoria histórica y dignificación de las víctimas en memorial virtual. En Panamá, pueblo panameño todavía en espera del cierre de la mina. En Costa Rica, presentan informe de Estado de la Nación plagado de temas de desigualdad. ¿Se combate la corrupción en El Salvador? En Latinoamérica, frente al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio. Claridades zapatistas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua, el régimen de Ortega cancela concesiones mineras pequeñas para beneficiar a empresas grandes. El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, dijo que con la cancelación de 20 empresas mineras pequeñas, el régimen de Daniel Ortega busca beneficiar a empresas grandes vinculadas a la dictadura. Lo que creo es que las empresas más grandes y que estén vinculadas al régimen son las que se van a beneficiar con ese ordenamiento o actualización del estado de las concesiones, dijo el ambientalista. El miércoles 13 de diciembre, el régimen de Ortega ordenó la cancelación de 20 concesiones mineras debido, según señalan las autoridades, a la falta de actividad. De acuerdo a la nota oficial, el Ministerio de Energía y Minas informó que dará seguimiento, ejecutará y revisará las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares. Esta sería la primera vez que el régimen de Ortega cancela concesiones mineras a pequeños empresarios, mientras hay denuncias en todo el país sobre la falta de regulación del sector, especialmente la falta de normas de seguridad. Entre enero y octubre del año 2022, las exportaciones de oro alcanzaron los $952 millones, según datos oficiales del Banco Central. Aunque el gobierno busca empresas que generen más recursos para las exportaciones, la realidad de los pueblos mineros y de los trabajadores es de mucha pobreza, apenas ganan para lo básico. En este trabajo uno no puede decir voy a hacer tal cosa porque es que el salario no da, con costo para comer. Hay veces se llevan hasta un mes que no los pagan. Y todo, cuando ya los quieren pagar ya debemos doble. Entonces el trabajo de mina, aquí el trabajo que se hace en estas minas es bajar cañones hacia la profundidad de la tierra, porque no permite la ley, o sea, no permite Marena lo que es retro. ¿Ves? Y si hay retros trabajando aquí es porque las tienen escondidas. Pero aquí se trabaja artesanal, le llaman ellos, cañón, hacia abajo, ¿ya? Por debajo de la tierra.
en estas minas visita alguna autoridad, es decir, Ministerio de Trabajo. No. Aquí nosotros no lo visita el Ministerio del Trabajo. Aquí completamente nosotros estamos como un chancho. Porque si aquí te mataste, te mataste. Si el patrón es consciente, pues, te puede regalar unos 1,000 pesos. Además de los bajos salarios, los trabajadores exponen sus vidas en este rubro. Un monitoreo realizado por ambientalistas entre 2019 y 2022 encontró que unas 20 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida en actividades mineras sin supervisión y sin normas de seguridad. En Latinoamérica, México y Costa Rica se abrazan para trabajar por niñas sanas, seguras y sabias. El programa de alfabetización corporal y educación menstrual Niñas Sabias busca que las niñas puedan menstruar con seguridad, salubridad y dignidad al brindarles espacios pedagógicos seguros e inspiradores para hablar del cuerpo femenino. A partir del próximo año, este programa beneficiará a 600 niñas indígenas y de zonas rurales de Costa Rica y México, gracias al proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación. La información en una nota de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras. ¿Cómo serían de diferentes los hijos que criamos? ¿Cómo serían de diferentes nuestras relaciones? ¿Cómo trataríamos nuestros cuerpos? ¿Cómo se consideraría lo femenino en toda la tierra? Hoy comenzamos a escribir esa historia que imaginamos. Tenemos sabiduría y este es el don de las niñas. Las organizaciones Voces Nuestras y Niñas Sabias les presentamos con amor nuestro proyecto Sanas, Seguras y Sabias, Niñas Libres de Violencia y Discriminación. Esta iniciativa beneficiará a 600 niñas de comunidades indígenas y rurales, 300 en Costa Rica y 300 en México, quienes recibirán capacitación en temas fundamentales de salud menstrual para el autoconocimiento y el cuidado personal. Bueno, mi nombre es Tunulima, en Wixárika. Vengo de la comunidad de Santa Catarina, pertenezco a ese grupo de indígenas, Wixárika. Ha estado increíble, es mucho más de lo que yo imaginaba. Considero que es tan importante para nosotras, igual para las niñas, sorprendidas van a quedar, ¿no? Sorpresas, ¿no? De saber de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra matriz, del por qué el cuidado del cuerpo, de cómo cuidarnos, detalles, ¿no? Mi nombre es María Imelda Lázaro Estrada y vengo del territorio Brunca, exactamente Curré de Buenos Aires. Es el conocerme a mí misma, el adquirir ese conocimiento, y me alegra aún más saber que este conocimiento yo lo pueda transmitir a otras niñas, a niñas e incluso a otras mujeres que, al igual que me pasó a mí, quizás tampoco tuvieron ese conocimiento. Incluso cuando viene su primera menstruación, ellas no conocen, trae mucho susto. Me motiva eso, las niñas, poder enseñar a las niñas, entre ellas a las de la familia y a las niñas de la comunidad y en fin, sacar a la luz un tema que no se toca, que no se dice, y las niñas crecen en una ignorancia que a veces trae consecuencias muy fuertes. Las niñas indígenas en México y Costa Rica rara vez reciben información sobre salud sexual y reproductiva. Es un hecho que hay un alto porcentaje de niñas que cuando empiezan a menstruar o abandonan los estudios o su desempeño escolar baja por el nivel de inseguridad que ellas pueden llegar a sentir en este momento, la inseguridad, el desamparo, el susto, el miedo, y cómo esto significa realmente una desventaja y un obstáculo para las niñas, para su desarrollo, para su educación, pues para el resto de su vida. Cómo esto en verdad mengua sus oportunidades en la vida. En el 2023 se han realizado 2 espacios de encuentro y formación para las 30 maestras de Niñas Sabias. El primero con las 15 maestras de Costa Rica en Casa Madremonte, en la comunidad de Longomay, y el segundo con las 15 maestras de México en Tepatitlán, Jalisco.
Bueno, mi nombre es Eida Lázaro Estrada, soy del territorio indígena de Curré. Curré que al sur, ¿verdad?, de nuestro país, de Costa Rica, Curré de Buenos Aires, de Punta Arenas. Con mucha seguridad y mucha alegría a la vez de poder llevar la información a las niñas que realmente la necesitan, que sé que sí las necesitan. Es importante para ellas. Que así como hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo cada día y con estos talleres sigo aprendiendo, enriqueciendo mis conocimientos, ellas necesitan esa enseñanza también. Diana Montoya Eligio, soy mujer birrárica de la comunidad de San Andrés Comiata, del estado de Jalisco. Creo que la principal motivación, primeramente porque soy mujer, pero también mujer birrárica. Como dicen, la información es poder y creo que hay mucha información, en este caso, en tema específico pues de los cuidados de la mujer, el tema de la menstruación específicamente, y relacionarlo sobre todo, por ejemplo, desde diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo. Este proyecto es posible gracias al apoyo de la agencia Mujeres Liderando desde el Sur, para que nuestras niñas sean sanas, seguras y sabias. Creo que es una bonita forma de hacerles saber a las niñas que no están solas, que hay un trabajo muy importante o algo que tienen que reconocer internamente, y es un trabajo... Desde Voces Nuestras, un reportaje de Génesis R. Cruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. La Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno denunció que el gobierno de Alejandro Yamatei incumplió los acuerdos de paz. Uno de los incumplimientos de los acuerdos es el cierre del Programa Nacional de Resarcimiento. La comunicadora Jocelyn Valdés nos reporta desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Establecimos una mesa de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social MIDES. A 6 meses de instalada esta mesa, nunca hubo voluntad política de extender el mandato del programa ni hacerlo funcionar. Es más, el gobierno de Yamatei no entregó ni un solo resarcimiento a las víctimas del conflicto armado. Esta mañana, 14 de noviembre de 2023, se hizo una conferencia de prensa en la que se ofrece a la Plataforma Nacional de Víctimas por el amparo que presentará en contra del presidente Alejandro Yamatei por el cierre del Programa Nacional de Resarcimiento. Tenemos a Miguel Itzep, secretario ejecutivo de la Plataforma Nacional de Víctimas en el Conflicto Armado. Demanda sobre todo por haber destruido el compromiso de la paz en Guatemala. Esto ya es la segunda vez que estamos presentando un amparo en contra del presidente y lamentablemente este alto organismo no ha procedido básicamente de intervenir, ya que las víctimas durante 4 años fueron abandonadas por este gobierno. Está asignado 75 millones para el Programa Nacional de Resarcimiento, la cual no aplicaron ni un centavo. Sin embargo, la situación acá es que estamos también denunciando cómo este señor presidente no solo abandonó a las víctimas, sino premió a los militares, exmilitares, expatrulleros, que fueron, digamos, los responsables, parte de los responsables de las graves violaciones que sufrió nuestros pueblos. Tenemos a Feliciana Macario, miembro de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Coméntenos de qué se trata el Programa Nacional de Resarcimiento. Es una instancia que fue creada para atender a todas las víctimas civiles por el conflicto armado interno, y esto estaba contenido por 5 medidas de reparación. Que primero hay una reparación cultural, una reparación de dignificación, una reparación psicosocial y una reparación de materiales. Todas estas reparaciones es un solo que debió ser aplicada para cada una de las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, pues en ninguno de los gobiernos lo cumplió. Algunos desde la instalación del Programa Nacional de Resarcimiento, en algunos casos sí se atendió a algunas víctimas solo con la medida económica. Entonces, sin embargo, no se tomó en cuenta la medida de
reparación cultural y mucho menos la medida de la psicosocial, el acompañamiento psicosocial, que creemos que esto es una de las medidas importantes para restablecer la sociedad guatemalteca víctimas por el conflicto armado interno. Asesinaron a nuestras comunidades de los diferentes territorios y es por eso estamos demandando al gobierno por el incumplimiento de su obligación de atender a las víctimas a través del Programa Nacional de Resarcimiento. También demandamos por tratar de sepultar los acuerdos de paz, las instancias que fueron creadas para una paz en Guatemala duradera. Informando desde los territorios, Jocelyn Valdés. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas, fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno, promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En México, resignifican a la Virgen de Guadalupe en comunidades que defienden sus territorios. La fiesta en las comunidades son muy importantes porque es la base de la organización y trabajo del bien común. Para finalizar el año, el pueblo mexicano celebra el 12 de diciembre la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Para las comunidades es más que una fiesta, es una forma de fortalecer la unión para seguir resistiendo y defenderse contra la minería y otros megaproyectos. Informan Leticia Hernández y Desiderio Villegas desde Radio Guayacocotla, en México. Como cada año, el 12 de diciembre, las familias de las comunidades originarias se organizan para festejar a la Virgen de Guadalupe. La mayor parte, las comunidades se identifican con el dolor y las luchas que viven de manera diaria. Es una forma de resistir, dicen las comunidades originarias. Este es el caso de la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán. Nuestro corresponsal de Radio Guayacocotla, Desiderio Villegas, nos comparte cómo se festejó a la Virgen de Guadalupe y qué significado tiene para ellos que están defendiendo su territorio. La comunidad galeriana de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo, también celebró este 12 de diciembre con mucho fervor a la Morena del Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe. Los festejos iniciaron con el novenario, consistente en rosarios y cantos tradicionales, durante 9 días, y el 12 por la mañana se cantaron las mañanitas. Por la tarde se celebró la Eucaristía, se reflexionó sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, en un ambiente de opresión, derrota, enfermedad y miseria para la gente nativa de lo que hoy es nuestro país y lo que significa para los pueblos originarios este acontecimiento en estos tiempos actuales, en pleno siglo XXI. Después de la misa y una vez terminado el convivio, se preguntó a algunas galerianas sobre el sentido y significado que le dan a los festejos y devoción a la Virgen de Guadalupe, aquí en Jalamelco. Escuchemos. Bueno, para mí celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe pues representa mucho porque representa como que la esperanza de nosotros los pobres, los indígenas, los marginados, porque bueno, yo nos comparo un poco con Juan Diego y pues como que tomando en cuenta esa parte de que la Virgen de Guadalupe se fijó en él, siendo un indígena, siendo una persona que no era tomada en cuenta y sin embargo la Virgen pues para ella sí fue importante. Entonces pues ese sentido es el que yo le doy, ¿no? Que nosotros como indígenas, como gente
defensora de nuestro territorio, pues muchas veces no somos tomados en cuenta, pero pues esto de la Virgen de Guadalupe nos da como una esperanza, ¿no? De que nosotros también somos importantes, también somos valiosos, y aunque a veces es un poco difícil sacar adelante el trabajo, pero pues entre nosotros nos animamos. Para mí tiene mucho sentido festejar esta fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe, porque me recuerda el momento en el que ella se aparece al pueblo de México, y en un momento difícil que estaba pasando el país por las injusticias, la opresión, la explotación que sufría. Y me recuerda porque estamos en una lucha en la que también estamos pues defendiendo la vida, la salud, el territorio, ya que existen empresas transnacionales, nacionales, que pues están al acecho de nuestras riquezas naturales, como nuestra agua, nuestra tierra y todo lo demás que nos han heredado nuestros abuelos. Entonces pues la Virgen se hace presente en ese momento y se vuelve a hacer presente en nuestra lucha y nos anima a seguir adelante para levantarnos, para seguir defendiendo nuestras tierras. Para La Voz Campesina reportó Desiderio Villegas Bautista. Para Voces Nuestras informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Apuntes para la memoria histórica y dignificación de las víctimas en Memorial Virtual. Osvaldo López, de nacionalidad argentina, estuvo de visita en Guatemala y conoció el Memorial Virtual de las víctimas del genocidio en ese país. Para Osvaldo, la narrativa de la memoria es de importancia social y comunitaria para que las generaciones de posguerra conozcamos y podamos actuar en derecho ante la desinformación. Eso si no queremos que la historia futura sea construida con el relato de los genocidas para las nuevas generaciones, apuntó. El memorial virtual que me mostraste es un trabajo necesario y fundamental. Tenemos que comenzar a reconstruir la historia desde abajo, objetivamente, para dignificar a las víctimas del terrorismo de Estado, puntualizó Osvaldo. En la actual coyuntura política guatemalteca, más de 23 periodistas se encuentran en el exilio. Se suman a magistrados, exfiscales, jueces y operadores de justicia otras 70 personas. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. En 1982, el genocida Romeo Lucas García convocó a la prensa nacional e internacional para que no relataran las masacres y genocidio que ocurría en Guatemala. Personalmente, el presidente de la República esté aquí frente a la prensa es para que ustedes sepan, y si son gente honrada y honorable, ustedes trasladen mis palabras a sus respectivos países, y espero que no tergiversen todo lo que yo les diga. Tenemos ejemplos en que vienen con la intención, le dicen a uno, de llevar información verídica a sus países y hacen lo contrario. Lamentaría yo que eso lo hicieran ustedes. Espero que ustedes sean caballeros, honorables en su información a sus respectivos países. Osvaldo López, defensor de la memoria histórica en Argentina y América Latina, miembro de Red Alforja, conoció el memorial de las víctimas del genocidio en Guatemala. Para él, seguir investigando y transmitir la memoria de lo ocurrido en América es el legado que debemos compartir a las nuevas generaciones. He trabajado muchísimos años en el tema memoria, que ha sido una lucha muy fuerte para tener un propio relato histórico del genocidio y no repetir la versión oficial que niega el genocidio.
hay que decirlo, el Estado siempre ha estado en disposición de esos modelos económicos, de esos ejercicios represivos y genocidas. Pero si uno hace una investigación no muy profunda de cómo se ha dado el proceso represivo en América Latina, se va a topar primero con la doctrina de seguridad nacional. Estados Unidos creó las escuelas de las Américas. En Panamá, 21.000 militares de los ejércitos latinoamericanos se instruyeron en lo que ellos llamaron las políticas contrainsurgentes, que eran ni más ni menos que la metodología de la Escuela de la Muerte francesa aplicadas en Argelia: secuestro, tortura y desaparición de personas. Eso se enseñaba ahí en la Escuela de las Américas. Muchos de esos oficiales fueron después dictadores en América Latina o jefes de los procesos represivos. Entonces, hacer esa reconstrucción histórica es necesaria para que podamos identificarnos no como víctimas, sino como actores en resistencias de la violación de derechos, que es lo que se sigue reclamando hoy. Nutrirnos de información, sistematizarla y compartirla es un deber ciudadano y periodístico para defender la memoria, la verdad y la justicia. El memorial virtual que me mostraste, yo creo que es un trabajo necesario, fundamental, digamos. Tenemos que empezar a reconstruir la historia desde abajo, objetivamente, y dignificar a las víctimas del terrorismo de Estado. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En Panamá. Mientras el pueblo panameño todavía espera el cierre de la mina, sale a la luz pública nueva información respecto a otras concesiones que reflejan la crisis del Estado panameño en cuanto a la gobernabilidad socioambiental. La información con Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Panamá en espera del cierre de la mina. Luego de declarado inconstitucional el contrato minero por la Corte Suprema de Justicia, el pueblo panameño espera que se formule un plan de cierre definitivo de la mina, de la mano de expertos en el ramo y con la observación de las organizaciones sociales que se manifestaron en las calles contra la aprobación de dicho contrato. Mira con desconfianza el equipo de gobierno conformado por los ministros, ya que ellos mismos aprobaron la firma de dicho contrato y se están reuniendo para discutir tal fin. Por otro lado, recientemente ha salido a la luz pública una certificación de propiedad que data de 1923 a favor de la empresa Sinclair Panama Oil Corporation, de 326.000 hectáreas en la provincia de Darién, además de una concesión otorgada por el Estado panameño a la mencionada empresa para explorar y explotar las fuentes de petróleo que se encuentran en esos terrenos. Lo contradictorio es que el Registro Público de Panamá en un comunicado afirmó que dicha concesión no constituye dominio ni derecho real, pero luego en otro párrafo reafirma los derechos de exploración y explotación. La Presidencia de la República salió al paso negando tal concesión en esta provincia y en otra parte del país. Resulta extraño que dicha filial tiene representantes y un apoderado legal en Panamá, quien es familiar del candidato presidencial Martín Torrijos. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, queremos expresar que es evidente la crisis que ha tenido el Estado panameño en cuanto a la gobernabilidad socioambiental. Evidente fue la lucha que tuvo el pueblo panameño en contra de la Ley 406 que le otorgaba a Minera Cobre Panamá las operaciones por parte del Estado panameño. En este sentido, también queremos expresar que distintas organizaciones socioambientales han exigido al Estado panameño que paralice las operaciones que aún se mantienen a pesar de que se ha emitido el fallo. Y en este sentido también exigen garantizar la participación directa de las organizaciones socioambientales en la etapa de cierre del proyecto minero.
Por otro lado, y días posteriores a la emisión del fallo de inconstitucionalidad, sale a la luz pública la adjudicación para exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia de Darién, la cual fue desmentida por el gobierno central. Sin embargo, para los ecologistas, nosotros queremos manifestar que distintos gobiernos como el presente siempre han hecho a tambor batiente aprobaciones para la extracción de bienes comunes, vulnerando los derechos de participación ciudadana, los derechos humanos y a un ambiente sano. Por otro lado, queremos expresar que se mantiene la lucha del movimiento por un Veraguas verde en los predios a la mina Santa Rosa, específicamente en el distrito de Cañazas y La Mesa, la cual están a la espera del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 92 que le otorga operaciones a la empresa Veralgol. Igualmente, los moradores y pescadores artesanales del distrito de Donoso, como se conoce los guerreros del mar, lancheros de Donoso, mantienen la resistencia para que los buques no zarpen con material extraído del proyecto minero Cobre Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Presentan informe Estado de la Nación plagado de temas de desigualdad. El pasado 23 de noviembre se presentó en Costa Rica el informe Estado de la Nación correspondiente al año 2022 y la primera mitad del 2023, el cual ofrece una evaluación exhaustiva de la situación nacional desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible. El informe ha sido realizado por el programa Estado de la Nación durante 29 años consecutivos y su misión es facilitar información de calidad a la ciudadanía, enriquecer el debate público y contribuir al desarrollo basado en evidencia científica. Desde el programa Estado de la Nación han elaborado 6 episodios tipo podcast donde se conversa con la persona coordinadora de cada capítulo de este informe respecto a los temas equidad social, oportunidades económicas, armonía con la naturaleza, fortalecimiento a la democracia y desigualdad multidimensional en Costa Rica. Como parte de esta producción, escuchamos al coordinador de investigación Leonardo Merino Trejos, quien comenta sobre las tendencias del país que evidencian la exclusión como eje transversal de los hallazgos presentados en este informe. Esta es una época de deterioro en desarrollo humano, que es una época que abarca incluso antes de la pandemia. No estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando quizá de un par de décadas o más en que el país ha venido con unas tendencias. ¿Y cuáles son que comprometen un poquito la capacidad del país de darle bienestar a más personas, a más territorios? Primero, nosotros hemos consolidado un tipo de economía y ese tipo de economía es muy buena para pocos sectores. Hemos creado un tipo de crecimiento que es excluyente. Es decir, la economía puede crecer, pero es tan pequeño el grupo de empresas, el pedacito de la economía, digamos, que se ve involucrada en ese crecimiento, que no logramos hacer lo que hace muchos años decían, que es que como era una copita que se llenaba de riqueza y la riqueza se derramaba sobre toda la población. Bueno, eso no sucede. No sucede porque tenemos un tipo de economía que ha logrado cosas buenas, las zonas francas, que son las de las buenas noticias, y por dicha, ¿verdad? Pues son menos del 15% de la producción, son menos del 15% del empleo del país, ¿no? Entonces, que ese sector crezca es una buena noticia, que no significa oportunidades para todos los demás sectores. Entonces, hemos creado un tipo de producción y de crecimiento excluyente, que no se refleja en los territorios fuera del área metropolitana, casi todo está concentrado aquí, y no se refleja en oportunidades de empleo, ¿no? Es que Costa Rica, en la tarea, digamos, de crear justa distribución de esa riqueza que esté generando, ha visto un proceso contrario. Cada vez somos más desiguales. Más desiguales, hemos aumentado las brechas, no solo en el ingreso, hay más concentración de los ingresos, sino brechas en acceso a tecnología, brechas en niveles educativos, brechas en acceso a salud, en acceso al agua potable, en riesgos, en violencia, entre territorios y entre grupos humanos, mujeres, hombres, personas jóvenes, adultos mayores. Hemos creado una importante y creciente desigualdad. Entonces, hemos creado un sistema productivo excluyente y eso también se traduce que hemos creado una sociedad que no logra incluir en el desarrollo más personas, más territorios, y eso se come con una mayor desigualdad
en muchos sentidos, ¿verdad? No solamente desigualdad de ingresos, que es la que más tradicionalmente hablamos, ¿no? El investigador Leonardo Merino Trejos también comenta sobre lo que se entiende por desigualdad multidimensional en el informe, que además de afectar la economía nacional, va más allá de los ingresos y afecta de manera profunda los temas de desarrollo humano sostenible. En realidad debo decir que todo el informe está muy plagado de temas de desigualdad en aspectos ambientales, políticos, económicos, sociales y de todo tipo, pero el capítulo especial lo que trató de profundizar es si esta es una preocupación, ¿por dónde está? ¿Verdad? Es solo un problema de ingresos, hay gente con altos salarios, con bajos salarios y punto, ¿verdad? Que es un poquito donde se reduce a veces el análisis. Entonces, hay desigualdades, pero son desigualdades, cuando decimos multidimensional, para que no suene tan sofis y tan enredado, es que a veces en un mismo territorio hay varias desigualdades que caen encima una de la otra, ¿verdad? En el mismo lugar, en la misma zona, puede ser que la gente tiene menos posibilidades de estudio y desarrollar menos nivel educativo que en otras zonas, pero además también tienen más violencia que otras zonas, además no reciben agua como otras zonas, además viven lejos de los servicios de salud, por ejemplo, y se les dificulta tener acceso de ese tipo, hay menos tecnologías accesibles para la población. Esto es lo que llamamos desigualdad multidimensional, que es más allá de los ingresos. Solo el 20% de la población de este país tiene capacidad de ahorro. El 80% de los hogares gastan más del ingreso disponible que tienen. Es parte de lo que tiene la situación de endeudamiento, sobreendeudamiento y crisis económica en muchos hogares. Hay desigualdades en productividad. Hay zonas más productivas y menos productivas que otras, en parte porque no hemos llevado a las zonas alejadas educación, ciencia y tecnología, infraestructura que permita que también haya una productividad más grande en la economía de esas regiones. Hay desigualdades políticas, pero tiene consecuencias políticas, quiero decir. Las personas que ganan menos votan menos, los cantones y las regiones donde hay más desigualdades también votan menos, y la clase media, que era nuestro trapito de dominguear, ¿verdad? Un país de clases medias muy apegadas al voto y a los valores democráticos, se están alejando también del voto. Hay desigualdades ambientales, ¿verdad? Que se analizan en este informe en varios lados, acceso al agua potable, por ejemplo, con particular rezago en todo el Caribe y la frontera sur, por ejemplo. Financiado por el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y la Defensoría de los Habitantes de la República, el informe Estado de la Nación es parte del compromiso con la investigación y formación en desarrollo humano sostenible. Su enfoque se basa en el concepto propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, centrado en la generación de capacidades y oportunidades para el bienestar presente y futuro, en contraste con las visiones centradas solo en el crecimiento económico. Para cerrar esta nota, compartimos la valoración que hace Merino Trejos sobre la crisis de representación ciudadana y del sistema político costarricense, con las rupturas que son consecuencia del estilo de gestión del actual gobierno Chávez Robles. Y tenemos una crisis de representación ciudadana, es decir, la incapacidad de que la gente se enganche como con votar, con apoyar, y tenemos un estilo de gestión, y esa es la parte quizá más coyuntural, un estilo de gestión que más bien cierra los canales de acuerdo político, que es la única forma en esta democracia de encontrar soluciones. Hay más antagonismo, hay un cambio de tono, pero no una mejor capacidad del sistema político de generar resultados. Políticas de Estado, políticas de largo plazo, poner las luces largas, resolver el futuro. Eso es lo que no está haciendo el sistema político, ¿verdad? No solamente en este momento el estilo de gestión hace notorio que más bien hay ruptura en la capacidad de acuerdo, pero también cuando hemos tenido capacidad de acuerdo no hemos resuelto todavía estos grandes retos: empleo, producción, desarrollo territorial, equidad, armonía con el ambiente. Entonces sí, ahí está el meollo del asunto. Y el llamado final, que por cierto hicimos en la presentación del pasado 23, era que si queremos recuperar la idea de un rumbo colectivo, ¿verdad? Necesitamos una casa de gente que está de acuerdo, ¿verdad? En una casa dividida es muy difícil concertar, pero también necesitamos bajar el tono del antagonismo, de la crispación que tenemos, y ponernos a buscar soluciones en conjunto. Es lo que
lo que decía la presentación de nuestro informe. Para escuchar las entrevistas que han realizado desde el programa Estado de la Nación con la persona coordinadora de cada capítulo de este informe, le invitamos a buscarles en Spotify como Podcast Informe Estado de la Nación 2023. Desde Costa Rica informó Joaquín Tapia Arenas. En El Salvador. Esta semana desde Radio YSUCA en El Salvador entrevistaron a Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, quien comentó sobre las incoherencias entre el discurso y el accionar del presidente Nayib Bukele en materia de lucha contra la corrupción. Ruth, recientemente el presidente Bukele en cadena nacional hablaba sobre investigar a su gabinete de gobierno y le ordenaba al fiscal general que investigara al gabinete que estaba en ese momento ahí con él. Se plantea un combate a la corrupción, una lucha contra la corrupción, le han llamado. ¿Cómo analiza usted este discurso de Bukele frente a sus acciones o acciones del gobierno que parece que no concuerdan y que lo que dice no va con lo que se hace? Fíjese que esto se enmarca en otros discursos y en otros pronunciamientos que ya ha tenido el presidente, pero que realmente contrastan con la realidad, como usted dice, ¿no? Aquí el tema no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y en lo que se hace, pues, la institucionalidad pública tiene suficientes herramientas, incluso desde el Ejecutivo. Ya vamos a entrar a analizar cómo están trabajando el resto de instituciones, si funcionan o no en ese combate contra la corrupción, pero desde el Ejecutivo, digamos, hay las herramientas suficientes como para poder tomar medidas con aquellos funcionarios en los que se advierta que no hay un cumplimiento, no solo de estas normativas éticas, de la ley propia ley de ética gubernamental, etcétera, sino también ya de la posible comisión de delitos, porque aquí estamos hablando de conductas que pueden lindar justamente unas con incumplimientos administrativos, otros con incumplimientos penales, etcétera, pero que sí, evidentemente, creo que el presidente de la República lo que ha hecho hasta ahora es hacerse el sordo y el ciego, ¿no? Precisamente para evitar enfrentar lo que es hasta la luz de todos, y es posibles casos de corrupción dentro de su gobierno. Por menos que eso, ¿verdad? Por menos que eso, creo que en otros momentos hubiese sido, yo lo recuerdo como candidato en esas primeras etapas, hoy diferente, porque pues sí, tiene que cuidar a sus mismos funcionarios, pero en otros momentos creo que hubiese sido súper vehemente, fuerte, incisivo sobre el comportamiento de varios de los funcionarios actuales. Ahora, yo creo que hay que recordar tenemos que ver más allá de esta primera impresión sobre el tema discursivo, y es que nosotros venimos en el país de discursos súper fuertes, de campañas electorales sobre el tema de corrupción, pero el tema de corrupción solo sale en campañas electorales. Bueno, ahora salió hasta el 1 de junio porque ya estamos en campaña electoral. Pero han pasado, digamos, bastante tiempo sin que esto que sea un discutir, ¿verdad?, desde el gobierno, porque otra cosa es lo que hace la ciudadanía, lo que hace la sociedad civil, etcétera, y los casos que exponen los medios de comunicación, la prensa independiente, y otra cosa es lo que ocurre en el sistema. Y, hemos visto cómo entró y salió las CICIES, ¿no? O sea, yo creo que, y si nosotros revisamos los índices en los cuales ha sido medido El Salvador sobre, ya no solo sobre la percepción de la corrupción, sino el comportamiento de la corrupción, pues estaríamos viendo y estaríamos en presencia precisamente de esta evidencia de cómo El Salvador cada vez está en una posición peor frente al resto de países en el combate contra la corrupción. Entonces ahí es donde contrasta precisamente el discurso de lo que se dice y realmente lo que se hace. ¿Cómo valora en la actualidad la institucionalidad respecto a transparencia y acceso a la información? Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, en entrevista con Radio YSUCA en El Salvador, lo comenta y alerta sobre las implicaciones de la corrupción que afectan las democracias. La Fiscalía General de la República le preguntamos, que es algo muy sencillo porque lo único que tiene que dar es un enter para generar un cuadro, un Excel.
Le preguntamos cuántos casos de corrupción estaban ellos tramitando, cuántos estaban activos y además cuántos habían sido judicializados. Esa información la última vez que nos la entregaron fue en el 2021. Ahora en el 2023 dicen que esa información no se genera y eso es una información que está generada precisamente por los sistemas de control que tiene la Fiscalía o que debiera tener, ¿verdad? Entonces hemos visto como si hay un retroceso en el Instituto de Acceso a la Información. Bueno, Acción Ciudadana ha sido muy, muy preciso y muy acucioso en recoger toda la información sobre el comportamiento del Instituto de Acceso a la Información y evidencia cómo ya el instituto no responde a los intereses de la ciudadanía. Es decir, lo que hace es no resolver o resolver en contra de la ciudadanía. Al final, lo que dice es, mire, no se le dé la información, ¿no? Y esto, insisto, pasa con otras instituciones públicas también que de control que estamos viendo que no responden. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, tiene implicaciones directos sobre los derechos de la gente, sobre la falta de respuesta o acceso a la justicia en unos casos. Tiene también implicaciones sobre la falta del acceso a la información de la ciudadanía, la falta de información, pero también sobre las vulneraciones puntuales que cada uno de esos casos implica. O sea, si no hay una institucionalidad independiente, si no hay un sistema de frenos y contrapesos, no podemos llamar a un país democrático. Y tengo que aclarar también, nuestro país no es que siempre, así es que antes todo funcionaba, eso no es verdad. Sí, ¿por qué nos hemos quejado toda la vida de la Corte de Cuentas? Son décadas, ¿verdad?, donde la gente identifica que la Corte de Cuentas era manejada por un partido político, por el PCN, hay que decirlo claramente, y que nunca hizo uso, de todas sus herramientas para fiscalizar la hacienda pública. Y como esto podemos poner otros ejemplos. Entonces, no es que antes funcionaba y que ahora no funciona, no. Nunca ha funcionado, pero habían instituciones de control que sí funcionaban, como la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, que le puso cuántos frenos no le puso al tema y límites al tema de la gestión presupuestaria para evitar los gastos reservados, la partida secreta, todo aquello fue justamente una disposición, una sentencia de Sala de lo Constitucional sobre el acceso a la información también, cuando ordenó desde la Sala de lo Constitucional, ordenó que se dieran información sobre la publicidad gubernamental, sobre el tema de los viajes del presidente, etcétera. Pero además sobre el acceso a la información, desde el Instituto de Acceso a la Información, cómo dio tanta información a los medios de comunicación, a la ciudadanía, justamente para investigar causas de corrupción que hoy están siendo judicializados. Hoy no hay nada de eso. No, definitivamente hoy no hay nada de eso. Es decir, un enorme retroceso, es como si ya no existiera, esa intencionalidad por parte de la administración pública, no solo de dar a conocer, sino también de controlar. Para escuchar completa la entrevista a Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, le invitamos a visitar el sitio web ysuca.org.sv. En Latinoamérica. Frente al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio, claridades zapatistas. Caminar hacia el cierre del año es también caminar hacia el inicio de otro, y el 1 de enero del 2024 se conmemoran 30 años de levantamiento zapatista, que tiene un significado profundo y duradero para la lucha popular en América Latina, una lucha que camina lento porque va lejos. En esta ocasión queremos compartir las palabras del entonces subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN al cierre de la mesa redonda realizada en julio de 2007 en México, titulada Frente al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio. En esta actividad, el subcomandante insurgente Marcos realizaba importantes valoraciones y proyectaba un segundo encuentro para el que adelantaba 7 puntos que les compartimos a continuación, con memoria y esperanza para seguir trabajando la organización popular por justicia, democracia, paz y libertad, por un mundo donde quepan muchos mundos. Pero hay algo, según nosotros los zapatistas, que hace de esta guerra algo especial. Y es que los efectos que está produciendo en la tierra y el territorio, es decir, en la naturaleza, son definitivos e irreversibles. Es decir, que el planeta entero está siendo destruido y no tenemos otro lugar para vivir, así que la especie humana entera es la víctima de esta guerra. Por eso decimos que es una guerra contra la humanidad.
La segunda parte de esta plática, que se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hablarán algunos de nuestros jefes indígenas zapatistas, y en el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo se escuchará la palabra de las y los indígenas zapatistas, bases de apoyo del EZLN. Ellas y ellos contarán mejor cómo resistimos y defendemos tierra y territorio en las zonas donde vivimos y luchamos, en las montañas del sureste mexicano. Por ahora, solo adelantaré lo siguiente. 1. Para nosotros, zapatistas, pueblos indios de México, de América y del mundo, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 2. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. 3. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. 4. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. 5. Nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso hicimos palabra a ese pensamiento en la 6ª declaración de la Selva Nacandona. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos por los rincones de nuestro país, para buscar y encontrar a las que dicen o quieren decir ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. 6. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. 7. Ni al árbol ni al bosque. Nosotros, como zapatistas que somos, para entender y saber qué hacer, miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión número 807 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les recordamos que seguimos compartiendo información en las redes sociales y en Spotify. Además, le invitamos a explorar nuestra página web vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más noticias, recursos educativos e información desde los movimientos sociales en nuestra región.
Queremos agradecerle por su apoyo y su escucha. Esta producción es posible gracias a ustedes, nuestra audiencia en las ondas radiales y las plataformas digitales, y también gracias a las radios aliadas y a la red de corresponsales en la región. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Nos escuchamos nuevamente en enero de 2024. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.